Hola, buenas noches amigas y amigos. Aquí estamos en el búnker de la libertad, como podemos, como cuando podemos, ¿no? De momento vamos pudiendo, no va por donde podemos. Y aquí estamos, pues eso, defendiéndonos de los satanistas, de los luciferinos, del lado oscuro, de las fuerzas del mal, de los reptilianos, en fin, todas estas turbas que andan por ahí. Y estamos para hablar, para opinar, para debatir en libertad, como siempre. Como siempre, y mientras nos lo permitan estos sujetos incalificables, abominables. Vamos. Así que paso a presentaros nuestros contertulios, miembros de la Resistencia, son pues, los habituales de los martes, tampoco hay mucha novedad. Cuando las cosas son buenas y los participantes son buenos, pues no hay ninguna necesidad del cambio, ¿no? Así que Sofía Fernández Peña, que es técnico en protocolo. Hola, Sofía. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Buenas noches. Laura Arias, que es abogada y politóloga. Hola, Laura. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Ana Ardison, que es profesora de alemán. Hola, Ana. Buenas noches en español, a todos. Buenas noches a todos. Bien. Y Francisco Javier Arrea, que es abogado con su coletilla. Buenas noches, bien hallado y mejor acompañado. Bueno, pues muy bien. No hay nada como, ¿cómo se dice eso? La rutina. Los rituales, ¿no? Los rituales que dan seguridad, ¿no? Está bien, repetir las cosas. Diferencia y repetición. Gilles Deleuze. Cuando yo era joven y pedante, pues se leía mucho esas cosas. Ahora sigo siendo pedante, pero ya no soy joven. A lo que vamos. Primer tema, y no digo único, porque tenemos más temas previstos, preparados, estudiados y empollados, pero va a ocupar tanto hoy, mañana, etcétera, ¿no? El virus, el coronavirus, que está ocurriendo en distintos, bueno, pues desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social, psicosocial, económico, político, geopolítico, y no digo de guerra bacteriológica, pero casi, o bacteriológica, o virológica, ¿no? No lo digo para no llevar las cosas al extremo, pero a veces lo pienso. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué pensáis dentro de esta batería de cosas que os propongo? Ahora mismo la situación respecto al coronavirus, lo que tenemos que ver es que llevamos 3 semanas hablando de este tema, si no me equivoco, y que realmente hemos pasado un poco también, como hace el resto de medios de comunicación, de la tranquilidad relativa a de repente la explosión que ha sufrido este lunes, el pánico generalizado. Precisamente comentaba antes que en todas las cafeterías, centros comerciales, en la calle mismo, oyes a todo el mundo hablar de este virus, y la gente está verdaderamente preocupada, muy preocupada. Los médicos mismos están trasladando ya ese mensaje, pasamos ese mensaje de estamos ante una gripe más, no dramaticemos, a de repente el verdadero pánico, a un pic sanitario que no nos permita dar asistencia a los que más lo necesitan. Bueno, ya lo anunciamos aquí el martes pasado, ¿no? Después del 8 de marzo va a aparecer todo, y efectivamente hoy en la radio que ya no es una gripe, a partir del 9 de marzo, pues... Sí, ayer mismo ya se estuvieron haciendo la rueda de prensa al día siguiente. De hecho, hubo gente que estuvo en las manifestaciones que está ingresado y en cuarentena. Claro, tenemos un gobierno ideológico, por tanto un gobierno ideológico todo lo ve por ahí, y lo demás no voy a decir que le da igual, pero casi, ¿no? En este caso no se salva ningún partido. A la que la refeminación fueron todos, Podemos, PSOE, PP y Ciudadanos, y luego Vox montó su propio autobombo el mismo día. Entonces metió la pata igual. Cada uno tiene sus prioridades y la salud pública no está dentro de ellas. Después de Javier posiblemente sea yo el más veterano. La verdad, nunca vi una situación como hasta ahora, nunca. La gripe del 18 que no la vivimos. Y a lo mejor si hay algo positivo, que no lo sé, es que si estamos diciendo que somos una gran nación, que no hay que depender tanto de la autoridad y del gobierno, llegó el momento... ¿Quién dice eso? ¿Quién dice los liberales, tú y yo lo decimos. Es que de eso no me enteré. Tú y yo, lo decimos tú y yo, los liberales. De que a lo mejor hay que nos dé todo hecho la administración. Llega el momento de demostrar, de ser un poquitín solidarios, maduros, aceptar un poquitín la situación, pensar. Laura comentaba el tema que iban a dejar o restringir las visitas a su abuela. Si, por ejemplo, vas a hacer la compra y tienes una persona mayor vecina de que hago la compra, a lo mejor es un poquitín... Estás copiándole el discurso al ministro alemán. Es lo que dijo el ministro alemán. Porque hay medidas que molestan. Molestan muchísimo, muchísimo. Pero aquí no se ha dicho. ¿Se ha dicho aquí? No, se ha dicho en Alemania.
Ya, hombre, pero decimos en el búnker que somos más importantes que Alemania, o por lo menos En eso estoy de acuerdo. como Baviera, por lo menos. En cambio, mira, nuestro gobierno justo hace lo contrario, porque ahora nos han dicho que Pedro Sánchez ha puesto un tuit diciendo que ha llamado a todos sus colegas europeos, la Marisol sale diciendo que la OMS, bla, 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 que la OMS ya nos tiró de las orejas el 5 de marzo, y ahora decir que se va a coordinar con la OMS, que se va a coordinar con la Unión Europea y que se va a coordinar con todo el mundo, hasta con China. O sea que no casas lo que dices con nuestro gobierno. Una vez pasado el Pero si 8 nadie dijo que casara con nuestro gobierno. Y han cancelado todos los vuelos con Italia, ¿eh? Menos los de los futbolistas, que sí van a venir a jugar. Futbolistas... A puerta cerrada. Con permiso, la Roma que viene tiene que pedir permiso Claro. y va a venir, Pero hay un van pequeño a venir detalle. solos. Hay un pequeño detalle, que tú estás enfermo, estás 2 semanas asintomático, contagiando a todos los que están alrededor tuyo. Es lo de menos, realmente es anecdótico casi lo de que vuelen los futbolistas, máxime cuando se va a jugar a puerta cerrada. El problema es que tuvimos hasta ahora abiertos los vuelos con comerciales sin ningún Sin tipo de controlar control. Nada. Claro. En Es cambio, más, mira, el Congreso Alemania, cierra. Italia, Ellos son muy importantes. la Lombardía Tiene su no dejaba salir, pero sí dejaba salir en avión afuera de Italia. Serán malvados, ¿no? Es que Es un poco la apelación. pero salga para Francia a contaminar a los franceses o a los En plena españoles. crisis del coronavirus va a ofrecer una paella a 2.000 ancianos. Perfecto, el En foco de plena riesgo. crisis de coronavirus, habiendo ya habido contagios en residencias allí. Bueno, pero faltan 3 semanas, les da tiempo. Ahora vienen las fallas fallas. están ¿eh? Les da tiempo a Están ahí las cancelarlas, fallas. faltan 3 semanas. Ahora vienen las Bueno, las fallas. fallas Se van a cancelar, ya lo veréis. Las Faltan fallas 3 están ahí. semanas. Las 3 semanas semanas. más adelante. No faltan 3 semanas, faltan 4 días. Para las Pero son, fallas. Claro. pero mira, Pues por sí, en ejemplo, la radio dijeron que 3 semanas. No. Las fallas acaban el 19. El 19. Y empiezan una semana antes, o sea, el 12. Estamos a... 10, ¿no? Pasado mañana empiezan. Sí, pasado mañana. Entonces no Bueno, dije pero nada. son- Claro, ya las previas y en la son planta y Son todas esas cosas de son tal. unos irresponsables, porque hasta que los poderes públicos no explican las cosas y no dicen las cosas, la gente no reacciona, lo estamos viendo ahora. Porque los poderes públicos van a lo suyo. Hasta ahora, o sea, también estabas comentando el hecho de que Vox hizo un evento el fin de semana, que puede ser que no haya sido lo más responsable, como se ha visto, pero no han incumplido nada. Bueno, pero es igual, tú no, No, puedes por eso- estar llamando la atención al gobierno no, y es callados que- estuvieron una semana porque tenían su vista alegre. Y entonces lo hicieron muy mal y como personas con pensamiento crítico que somos, Sí, lo criticamos. por supuesto. Pero Es verdad que luego gobierno han pedido perdón. por Quiero ver a supuesto. Echenique pidiendo perdón también. Aquí Efectivamente, no se nota hubo ninguno. Pero gente- lo hicieron mal y hubo voces advirtiéndoles y ellos Sí, si estuvieron una semana callados El ego, porque el ego. tenía su Baño propio- de masas, 10.000 Exacto, personas. el autobombo. Soy es el- imperdonable. Mira, Amon han perdido Ra, la fuerza para Claro. criticar ahora al gobierno. La han perdido completamente. También os digo que estadísticamente, y por poner un punto de, si se puede poner un punto de comedia en este asunto, también hay que tener mala suerte para que justo el primer positivo de Vista Alegre o el primero público sea el secretario general. Primero que se sabe. O sea, que está al lado de Santiago Abascal ¿Y en tú todas no las crees fotos. Pero Es otros que imposible vean por que- ahí que son anónimos no se sabe. Sí, pero... Tú Y yo no vas creo al que en los hospital y dices partidos- que soy de Vox. Bueno, Hombre, pero podría ser un diputado autonómico, podría ser un diputado O estar un callados, concejal. o estar callados, o estar callados. Porque No, yo... pero yo creo que está bien que lo hayan hecho público, ¿eh? Sí, que sí, hayáis sí. No, no, Yo claro, también, es aunque entendible, estoy es sospechando entendible. que lo mismo que pienso Laura pensé yo, y ahora estoy Pero sospechando yo que los insisto demás lo que no dije hayan al hecho principio, público ¿eh? nada. Sí. A lo mejor O no la se metan Claro con que el no, pueblo. A ver, claro la que no. ciudadanía, lo que dije al principio, a lo mejor tiene que dar un pie, un paso al frente, ¿eh? No caer a lo mejor en una psicosis, en un miedo. A mí me comunicaron hoy que en Mercadona, la Corredoria, hay escasez de aceite, de arroz y de pasta. Van a reposición, eso Bueno, es sí, verdad. No, pero- y en Montecerrado pero- también, no, pero no, bueno. es- Pues Los nos lunes vale de todo. son- Y, por No, ejemplo, han dicho que no va a haber desabastecimiento. ¿Qué vas a decir? Yo, el como que soy se- responsable, el que se quita- no tengo miedo. Pues soy No, responsable y tengo no. miedo a las dos cosas. Sí, 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 Y voy sí, ahí a sí. por los Pero lo garbanzos. uno no y quita me los lo llevo otro. para Tú puedes casa. ser Tienes responsable pinta, tú y a la vez Claro. criticar al gobierno. Una tonelada de garbanzos por aguantar ahí hasta Navidades. Claro. Seamos responsables, pero vamos a criticar al gobierno porque ellos tienen el poder. Les pagamos para eso. No les pagamos para que Pero bueno, ¿y valgan, cómo vayan gesti- en Falcon, bla, 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 bla. ¿Cómo Sí, fue con el ébola? ¿Cómo eran con el ébola? ¿Cómo eran sus declaraciones Excalibur, cuando el ébola? Excalibur. ¿Cuántos, Eso era una- cuántos Hubo más drama contagiados con un hubo perro. por el ébola y cuántos Excalibur, fue un drama, el perro muertos? Excalibur muertos tuvo que dos, sacrificar. contagiado uno, curado uno. Con el ébola en España. ¿Y cuántos Excalibur, llevamos ahora? Excalibur, El perro, por Tuvo supuesto. que sacrificar, pobre Excalibur. Fue Sí. una cosa, un drama nacional. Hubo manifestaciones por Excalibur. ¿eh? Hombre, con Vale, ese... ¿y ahora cuántos muertos llevamos? Pues una barbaridad, 100 y pico. 35. No, yo creo que más, ¿eh? Contagiados. El Bueno, problema es que los datos, Yo el creo que problema más, es que ¿eh? los datos Confirmados, vienen a 4 o 6 días. En Cataluña no hay porque no les hacen test. Es que, Pero no, yo creo que las cifras eran bastante más altas que Ríete de esas en China, muertos. ¿no? Pero qué duda Capacidad cabe de que China. que el contagio es exponencial. Es enorme, y es enorme. es Y lo que va a haber en 2 superenorme, semanas. ¿eh?
Claro, porque ahora estamos sabiendo los contagios de hace 2 semanas y es que no hemos aprendido de China, no hemos aprendido de Italia y no hemos aprendido de los países que han aplicado. Por lo menos hacer concienciación ciudadana. De China no podemos aprender porque es muy fácil desde una dictadura controlar. Y aún así les costó 2 meses. Es más difícil. En una dictadura sale por la calle y tal, disparando a la gente para que se metan los portales. A golpe limpio. No lo podemos hacer, claro. Bueno, vale, pues puedes decir, vale, bueno, no nos debemos nada de China, pero en el momento en que llega a Italia sí vemos cómo se desarrolla. Yo no digo las medidas que han tomado, sino cómo se desarrolla la enfermedad, y cuál es el periodo de incubación y cuándo empieza a estar contagiosos. Eso sí lo sabemos y no hemos aprendido nada. Y las medidas de Italia, no perdamos de vista que bien es verdad que las medidas coercitivas de China son muy coercitivas, válgame la redundancia, pero las medidas de Italia no dejan de ser inauditas. Están inmovilizando a cientos de miles de personas. Las garantías constitucionales. Absolutamente, con multas de 3 meses. Pero solo tenemos aquí 600.000 euros. Y va a haberlo. Va a haber más. En La Rioja. Va a haber más. Y hay el miedo de, por ejemplo, en la Liga, que a lo mejor había que cancelarla, se va ya a puerta cerrada dos jornadas. Que va a ser el campeón, de todos los, va a ser descafeinada, porque jugar sin público, hombre, no es lo nada mismo. Que ver. La presión, por ejemplo, por ejemplo, el Real Oviedo. Aquí vamos a tener el derbi. La mala suerte de que las 2 jornadas son en casa. Pero aparte de la pérdida económica, pero no es así, la presión del Tartierra tal, la perdemos. Pero no es así, porque aunque dijeron 2, no va a volver a haber liga. Hombre, el derbi no se va a jugar. No se va a volver a jugar con gente, eso está claro. Por dentro de 15 días la situación va a estar bastante peor que ahora. Bastante peor. De hecho, ya la campaña de abonados adicionales que tenían lanzada y la gala oviedista que tenían para el domingo están suspendidas. Sacaron el comunicado esta misma mañana. Pero el derbi va a ser el Straca, el 29, me parece. Pero hay cosas de decir, quitar aglomeraciones y tal, que puede ser con contrasentido. Por ejemplo, dice el Sporting, que vendió para ir a La Coruña, suspendido. Dice, procedo a devolverlas. Mañana en el Molinón, colas de gente de 2.000 personas a devolver esas entradas. Claro. No, pero vamos a ver, y que, como decías, el chiste ese, que es chiste, hoy día es todo humor negro. Cuando cierran los bares, yo en mi intensísima actividad profesional, pues a la 1 estoy tomando una cerveza en Chigre todos los días. Es cultura. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dejo de ir? Botellón. Eso, botellón, marcho para acá por San Francisco a beber ahí una cerveza. Claro, y como yo, la barreta. No, es pero entonces, ¿qué quedamos? ¿Vamos a ser responsables como individuos? No, ¿pero qué hago? Porque son medidas que claro, yo lo comenté con un camarero. ¿Qué paramos, el país entero 10 días? Mira, al final yo creo que es una buena opción. Al final no lo quisieron hacer y ha sido peor. Yo creo que es una buena opción. Sin embargo, los bares siguen abiertos en Roma. China llegó un mes tarde y luego fue mucho peor. Son medidas que Rusia cerró la frontera con Alicante y tienen menos contagios. Al 100%. Madrid, si cierra las escuelas, cierra las escuelas de universidad, ¿qué pasa con los niños de 6, 7, 8 años? Prendiendo fuego a las cortinas en casa, tirándose por la ventana. Si los padres trabajan, ¿dónde dejas al niño de 7, con las abuelas, los chiquillos son muy los contagiosos. A las abuelas se las carga. Hay muchas empresas que han dicho trabajo desde casa para que cuidáis a vuestros hijos. Por eso es importante que se tomen medidas económicas, no solo medidas de prevención, sino medidas económicas. Seamos realistas, de casa puede trabajar el 10% de la población. Mira, los niños la tienen muy suave y transmiten, por lo tanto es mejor que estén ahora en casa y no se contagien, porque a sus abuelos los van a ver igual. A sus abuelos los van a ver igual. A sus abuelos los van a ver igual. Es que hacen solo un chiquillo de 8 años. Claro. Que no. Bueno, ¿Tú te pues crees la que gente no se puede arregla. organizar? Claro que se pueden organizar. Oye, Hombre, pues, yo tengo una maldad. El padre que o sea, que dependemos del Estado para todo. No, yo tengo una maldad. Del Estado, yo tengo una maldad. No sé cómo. Sí, la ministra hace 15 o 20 días dijo que los hijos no son de los padres. Que se los mandamos a ellos. Pues que vengan ellos. Se los mandamos a ellos. Oye, venid todos para el ministerio. A llevarlos ahí. Bueno, no deja de ser lo mismo el sistema estatalizado de educación, pero bueno. Y es muy grave. Y eso del teletrabajo es que yo me muero de risa. Es que es lo típico dicho por un ministro que no trabajó en su vida. No está previsto ni el 5% de la gente puede trabajar en casa hoy por hoy. La inmensa mayoría de los trabajos no se podrán hacer. Al final, pero muchos sí, Javier. Sí, mira, en esta mesa, por ejemplo, yo creo que tanto Francis como yo podemos hacer teletrabajo, Sofía en gran medida. Depende, porque
Hombre, todos esos trabajos liberales es otra cosa. En las empresas, después resulta que no, que tú tienes el programa no sé qué y el otro tal, y tienen que ponértelo, y no lo tenemos. Voy mañana a ponerte el programa, lo ponen y es incompatible con no sé qué. Parece mentira que no conozcáis esas dinámicas. Es un infierno, no hay manera de teletrabajo, es un infierno. Hay cosas que te las pierdes, pero puedes ir avanzando en otras. Que no. Mira, al final... Mira, yo trabajé mucho desde casa y es un infierno, insisto, que no es compatible, que si es compatible, que si se cayó el sistema, que si no sé cuántos. No puedes trabajar, que es mentira. Somos privilegiados, está claro. Trabajas, Javier? Yo no trabajé nunca, pero a lo que vamos. Eso es, no, lo digo de verdad, eso es típico del ministerio, del que no trabajo nunca. No, se hace de teletrabajo. Usted sabe de lo que habla. Tú pones a un agente de un banco a entrar en no sé qué, que puedes entrar aquí, que la clave de no sé cuánto. Todos tienen ya no trabaja nada. Todos tienen ya portátiles sí, en el remoto, portátil lo tenemos todos en casa. Con los programas. Los programas los tenemos. Pero mi marido está haciendo días la industria, la construcción, agricultura, ganadería, ¿cómo se va a hacer desde Vamos a dejar de lloriquear. Esto se trata, mira, el coronavirus lo vamos a pillar un 30% de la población y se trata de que no lo pillemos todos a la vez. Entonces habrá que hacer medidas de contención. Hay que ordenarse. Y hay que organizarse y los niños habrá que dejarlos en algún sitio que no estén con mucha gente. Y ya está, nada es perfecto. Claro. O sea, el Claro, gobierno porque que no nada hace es nada y perfecto. luego porque lo que hace Pero está mal. la segunda parte, o la tercer nivel, o el cuarto nivel de cada catástrofe que estamos viviendo, se está negando, insisto. El trabajo es mentira, los niños en casa solos es mentira, la no sé qué, todo eso es mentira, la asistencia sanitaria es mentira porque no se los puede atender, etcétera. Todo eso se está con buenas palabras, con beatería, diciendo, no, pues trabajas en casa muy cómodo, los chiquillos quedan en casa muy cómodo, no se sabe de lo que se está hablando. Yo espero que no nos estén engañando. Pero espero que no nos estén engañando, porque si dan los datos, hoy dieron los datos de la gripe Por estacional. favor, nos llevan engañando hasta el 8 de mayo, en marzo nos estuvieron engañando. A todos, ¿eh? A ver, orden, deja hablar. Sí, salieron los datos de la gripe estacional y dicen que no es una gripe, con vacuna, muertos 6.200, infectados 600.000, ingresados 34.000. Te falta curados. Mira, te voy a dar no dos pasó datos. nada. Espera, déjala acabar. No pasó nada. ¿Y qué? Entonces, si dicen que ahora esta es una gripe, lo único que es más contagiosa, y con la gripe estacional no pasó nada, y hay vacuna, ojo, y hay vacuna, ahora toda esta movilización da que pensar de que hay algo más, que incluso a lo mejor no lo saben, no lo saben. Claro, porque cada día hay nuevas órdenes. Hay una evaluación por ahí. Aquí mismo, en este búnker, comentamos que los hospitales asturianos se habían colapsado por la gripe. Menos mal que no pasó nada. Eso con la gripe que conocemos. Vamos a ver. Mira lo que ha pasado en China. Ya hay fábricas que están haciendo ERTEs porque no hay componentes. No sabemos qué pasa en China, la verdad. Pero hay una evaluación que hicieron los ingleses hace una semana así, me pareció, por lo que decían, que calculaban en España 80.000 muertos. ¿Tantos? Claro, ¿de qué estamos hablando? Bueno, con 47 millones. Un poco mayor que la de la gripe. Por eso digo yo con menos dato de diagnóstico, los extrapolas. Por eso digo, pero es que, insisto, es que... Y ahora vete a las cascadas, las caídas, a la bolsa que ya se han producido. Porque provoca una neumonía. Pero las ¿Alguno fue al hospital, por ejemplo, en un pico de gripe? No. Los pacientes normalmente se aglomeran en la espera, los que no pasan a boxes porque los boxes se limitan, entonces se quedan en pasillo, y esto estamos hablando de una epidemia contagiosa que es altamente contagiosa como es la gripe, y normalmente se provoca un caos sanitario de envergadura. Los médicos mismos se protegen mucho, y eso incluso con las vacunas se protegen mucho para evitar que no haya una carencia de profesionales. Bueno, pues si estamos hablando de un virus sin vacuna y mucho más contagioso, imaginároslo en los pasillos y en las esperas. Necesitamos bajar esa incidencia. Perdonar que insista por 10ª vez, no solo la parte sanitaria, la otra, la económica, lo hemos visto en las bolsas, han perdido el 20 y tantos %, pues seguramente no los perdieron nunca. Bueno, la crisis de Lehman Brothers, no sé si hubo otra caída sostenida así. De 26%. Es la mayor caída desde el 29. Eso, pues ahorita desde el 29. Lo de los niños en casa, mañana lo vamos a ver en Madrid, 1,5 millones de chiquillos en casa, 26. Es un desastre, abandonados en casa, no, es que la gente se autoorganiza, todo. Nos viene, no digo que no seamos capaces de reaccionar, y yo estoy convencido que en septiembre se habrá superado esto y estaremos a la normalidad. Ojalá. Estoy convencido, porque estamos en sociedades que valen mucho, por así decirlo. A pesar de los políticos. A pesar de todo. Pero de aquí a septiembre las vamos a pasar moradas, pero moradas. Sí. Claro, sí. Eso es indiscutible. Bueno, y también hay que pensar que van a ir avanzando en vacunas. Dicen que un año. Bueno, las vacunas algo sacarán. Llegarán para el siguiente virus. Bueno, vamos a hablar otra cosa.
Galicia nos ha adelantado, también Galicia nos adelanta a Asturias en riqueza, en actividad económica. Pues a mí no me sorprende en absoluto. En todas esas cosas. Yo creía que bueno, ya nos había adelantado. Fíjate cómo será la cosa. Sí. Ya que estaba ya por encima. Yo también contactamos siempre con los rollos generacionales. A mi generación, hablar de Galicia, yo cuando tenía... A Galicia la veías, hombre, con todo el respeto a los gallegos, pero la veías casi como a Marruecos. Y ahora resulta que esa región atrasada, rural, en el mal sentido de la palabra, atrasada y tal, y ahora resulta que nos ha adelantado a la industriosa Asturias, pues la maravillosa Javier, Asturias. Yo ya creía que nos había adelantado, porque es lo que tenemos. Y hoy que lo leí, que Cofiño quería comprar unos trenes de segunda o tercera mano, y que se adelantó Kenia. O sea, estamos a ese nivel, ¿eh? Es claro, estamos a ese nivel de Kenia, la potencia. Nos ha dado la pasada Kenia. Porque tenemos las mismas necesidades y los mismos vehículos y menos reflejos, porque se nos adelantaron. Exacto. No tenemos nada ya. O sea, ¿habrá alguna zona de Asturias que le recuerda a Kenia? Todavía no sabemos cuál. A ver, lo lógico es que si llevamos a la cola del crecimiento en los últimos años, por lo menos desde la crisis, porque no hubo recuperación como tal, sino que siempre estuvimos ranqueteantes, es lógico que los índices acaben bajando respecto a los gallegos. El número de empleados de la pública es mayor que el de la privada. No, pero si esto al final es más claro, y probablemente ahí Javier y Francis lo puedan explicar muy claramente. Tenemos una sociedad que vino indexada siempre a 3 empresas públicas o 3 grandes empresas públicas desde los años 40, 50, UNOSA, lo que era la antigua Alcoa, Ensidesa. Esa empresa, esa gran empresa que era Asturias, que venía todo de empresas deficitarias pagadas con impuestos de todos los españoles, no supo reconvertirse, no tuvimos esa reconversión y la productividad se ha bajado mucho. A partir de ahí tenemos una tasa de... Cuidado, que ataca, cuidado. Avisa que ataca, que ha sido un ataque al sindicato, este es un ataque de los reptilianos del sindicato. La culpa es de esa camiseta. La única cosa positiva es que viendo el ranking, Asturias está de regiones europeas, está en 170 de 295. Y muy alto estamos, ¿eh? Yo creía que íbamos a estar... Vete a infraestructuras, por ejemplo, estamos más abajo. Eso lo que nos adelantó Galicia, nos adelantó por el PIB, por habitante. Pero si en vez de PIB por habitante fuera PIB, Producto Interior Bruto, por trabajador o persona ocupada, éramos los 116 o 15, estábamos casi al mismo nivel medio de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que no tenemos tasa de actividad y ni de productividad. Que vamos a peor. La población activa no tenemos cada vez a menos. Bueno, si esas fábricas son muy buenas, Yo creo que estamos a 3 puntos de tasa de actividad de Galicia, si no me equivoco, los datos consolidados del 19. Hay que darse cuenta que estamos hablando... hablando... un presidente que está diciendo que si las empresas no quieren pagar impuestos, que se vayan. Estamos que no les va a bajar los impuestos. Por eso, que se vayan. Entonces es que es normal que Galicia nos supere. O sea, nos supera por infraestructuras y nos supera por temas fiscales. ¿Qué empresas se van a poner aquí? Que estamos hablando de la Europa a 27, a 28. Claro que en esa Europa han entrado un montón de países que cómo venían, Claro que eso es otra cosa. Que se ha bajado, pero todavía los pobres, todavía el comunismo machaca un país por 3 generaciones, por lo menos. También es verdad. Si hacemos la Europa, pero si hacemos la Europa a 6, que es como la que había que hacer la cuenta cuando entramos, la Europa a 6, o era 6 cuando entramos, sí, yo creo que estaba. Cuando entramos 12. Entramos con Portugal. Entrando nosotros, pero ¿cuántos había? ¿10? Debía haber 10 y entramos Portugal y España juntos. Me parece que no había tantos, pero bueno, bien, eso mismo. El 1 de enero si echamos esa cuenta, que es la buena, ¿dónde estamos? Estamos, vamos, ahí en el... También es verdad que es más fácil crecer desde cero y sin denostar ese tipo de países que desde un crecimiento sostenido. Pero tú ve también, por ejemplo, la presión fiscal en Estonia es del 20%, punto. ¿Cómo no van a crecer? ¿Cómo no van a mejorar? De aquí a 10 años nos dan 100 vueltas. Esos vuelan. A la salida de las 100 vueltas. Esos vuelan. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Esa presión fiscal? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Porque es la industria pública, las grandes empresas públicas. Son los poderes públicos. ¿Por qué? La única idea que tienen es poner impuestos. Nada de bajar el déficit fiscal, nada de quitar impuestos para que... ¿Y ponen más impuestos en Asturias que en Galicia? Sí. ¿Ponen más impuestos en Asturias que en Valencia? Asturias
junto con Barcelona, el País Vasco no, y Valencia somos los con los impuestos más altos. Yo creo que es más allá de los impuestos, que sin duda los impuestos son un problema, es más allá. Para mí es un problema de idiosincrasia y de historia, es lo que os decía antes, por agotar el argumento de forma relativamente breve, venimos de esa empresa, gran empresa, que no nos permitió innovar o presentar un tejido industrial diferente, que luego no se supo reconvertir, que tuvimos el cáncer de esa reconversión impostada por parte de quien se quiso lucrar esa reconversión, que no aprovechamos lo que teníamos que aprovechar, y se une a una cadencia total y a una reiteración en las mismas recetas desde las últimas décadas de socialismo, que sigue haciendo lo mismo, que ve que las recetas no funcionan. Esa es la palabra. Yo creo que nuestro problema es el socialismo. Lo que decía. ¿Y quién se quiso lucrar? No, ¿quién se lucró? Sí, hablo de Villa. ¿Quién se lucró? Lo que decía Laura. En Sidesa, por ejemplo, que fue tal, siempre el dicho que había, el que vale, vale, y el que no, para Sidesa, porque en Sidesa creó empleo, pero destruyó mucho porque iba tal. Segundo, aquí tuvimos, por el cierre de minas, los famosos fondos mineros, ¿y qué hicimos? ¿Qué revulsivo unos fue robarlos ese? y otros se lo quedaron unos cuantos, se los quedaron unos cuantos. Si no, infraestructuras inútiles y electoralistas. En Sidesa, por ejemplo, esta es una operación, todos son operaciones políticas, y en una dictadura más, diríamos, es más obvio, pero en Sidesa fue una factoría impresionantemente buena. Llegaban a trabajar entre las dos 27.000 personas, 27.000. ¿Cuánto le costaba un OSA a la IPI? No, en Sidesa. UNOSA es todo lo contrario. UNOSA se crea para las minas que estaban quebradas. Exacto. Pero en Sidesa es pujante al máximo. El problema de Sidesa, que es lo que dices tú, como es una operación, entre otras cosas, política, desde la época de la laboral, Gijón, por ejemplo, una operación más política, aunque sin duda era un centro de estudio. ¿Qué pasa? Que pusieron los salarios muy altos. En Sidesa, durante 30, 40 años no hubo una huelga ni un día. Estaba todo el mundo encantado. Problema de poner los salarios muy altos, que alrededor no se pone ninguna industria de transformación, lo que siempre se dijo. Asturias no tiene industria de transformación. ¿Por qué? Porque no había quien pusiese un taller, bueno, salvo que tuvieses un contrato muy bueno con Sidesa, ¿no? Porque no, le pagabas la mitad, entonces tenías un trabajador ahí y a los 6 meses te marchaba para Sidesa, que cobraba el doble. Entonces, Sidesa funcionó como, no sé, esos vegetales que alrededor de él impide que crezca nada, ¿no? Como los pinos, no son los pinos. Entonces, alrededor no creció nada, no creció la industria transformadora. Creció alguna industria transformadora, pero poca. Y siempre bajo el paraguas. Ni la transformadora, ni la industria pesada, ni tenemos nada, se nos acabó todo. Tenemos el Niemeyer, Menos que vamos a tener con los impuestos que hay que pagar por la energía y con todo. Y no se les ocurre jamás dar todo. Mira, volviendo al coronavirus, todos los países están dando ventajas fiscales para poder superar la crisis que nos viene con esto, que ya venía, pero ahora va a ser peor. ¿Qué hacen aquí? No renuncian a sus planes. Por poner un poco en referencia a lo que hablábamos, ¿y qué hace Galicia que no hace Asturias? Pues, por ejemplo, potencia sectores estratégicos como el sector agroalimentario, el sector pesquero, lucha por sus cuotas, industria cercana al mar, está muy abierto al mar, simplificaciones burocráticas. Tú, si te pones a pensar, independientemente, o sea, hablemos más... Todo en gallego. Sí, pero hablemos un poco de la dirección económica, es muy divergente respecto a la que plantea Asturias. Y aquí tenemos ahora una guerra no es guerra, son dos modelos, como les gusta también decir a los socialistas. Como decía Hayek, aquí socialistas en todos los partidos, los socialistas de derecha son tremendos, son casi peores que los de izquierdas. Pero bueno. Entonces una guerra no, dos modelos de patinetes, el modelo Oviedo y el modelo Gijón. Podéis abordar esta pugna, que voy a poner el casco por todo lo de Oviedo y Gijón, siempre es complicado, ¿no? Pueden caer pedradas, más que misiles, pedradas, es una cosa más local. O que te atropelle un patinete, nunca se sabe, mira a ver. O que te atropelle un patinete. Yo estuve mirando aquí el búnker difícil, no estás muy ingeniosa hoy. Mira a ver. Las diferencias entre Oviedo y Gijón. Bueno, una era que no pudieran ir, que en Oviedo no pueden ir por la calzada, tienen que ir por la acera, ¿no? Y que no pueden usar el carril bici, pues claro que no, en Oviedo el carril bici es el mismo carril del coche, pero a 30 por hora. Tiene su lógica, ¿no? Yo aquí supongo que habrá que tanto un ayuntamiento como otro habrá contactado con expertos y quién voy a ser yo para decir, voy a decir yo cómo se lo tienen que hacer o no hacer. Yo parto de digamos, 3 cosas. La acera para peatones. Segundo, el patinete, por lo menos que un cierto control en cuanto al riesgo que genera.
es un elemento mecánico que produce riesgo. ¿Dónde están los seguros? Que haya un seguro para accidentes. Y tercero, como abogado, uniformidad en la normativa. Una normativa común. O sea, yo, por ejemplo, cojo el patinete, voy a Gijón y puedo andar por aquí, pero no por allí. Vengo a Oviedo y al revés. Y a lo mejor voy a Llanes y en Llanes no hay nada, la ley de la selva. Exacto, en el fondo es eso. Una vez tenemos ya definido de todos modos lo que es un vehículo de movilidad, ¿Qué crees? calzada. A ver, yo creo que Calzada quiere decir calle. Pero los No, patinetes... no, acera no, calzada. Calle. Es calle, sí, asfalto. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que no entiendo si las bicicletas van por la calzada y son Carretera. exactamente igual de frágiles que una persona en un patinete. Sí, sí. Pues que vayan en la calzada Vamos a ver. y tiene encima motor, El- casco, motor Es que y además para dicen, bueno, no más de 6 kilómetros por hora y que a lo mejor ponen radares. ¿Pero qué me estás Bueno, a ver, Pero contando? vamos a ver, excusa es en buena una para ciudad como sablear. Oviedo, como Gijón, si Bueno, hay no... una diferencia muy grande porque en Oviedo tienes unas cuestas Sí, que yo en sí. bicicleta no Pero podría eso- ir. ¿Cómo Es bajas a Pero eso, Andalucía proyecto a 6 kilómetros que cada por cual hora? que se arregle. Pero El el que proyecto quiera de hacer... convertir Oviedo en una ciudad para Ya. la bicicleta tendrá que poner Es motor en Bueno, todas pero las quiero decir bicicletas. que Tienes que en estar una bien ciudad forma. así Hombre, bueno. hay muchas calles y yo creo que con el tiempo la mayoría de las calles no se permitirá circular a más de 30 por hora. Sí, a 30 por hora es una velocidad de bicicleta y de patinete también, pues todos por la Calzada. Por la Eso, calzada, que digo, por la eso, calzada. que no hay diferencia con Yo las siempre lo digo, bicicletas, la que no hay acera... diferencia. Pero ¿qué pasa? Que ahora en Efectivamente. Oviedo van a lanzar unas 700 millones de kilómetros de carril bici. Claro. ¿Con qué objetivo? Pues volvernos locos. Y Eso no se invertir ve. Es que hasta lo que qué no punto es tenemos. necesario, ¿hasta qué punto es necesario? Yo creo que en absoluto. En ningún, porque Pues Oviedo el- es que si, tú el- imagínate si Uría al el Cristo que en viva- bicicleta. No, A trabajar, Ana, no. imagínate. Vete Luego a- tienes que El que ducharte. viva en Luego Coyoto tienes que y ducharte tenga porque que ir no sé hasta qué no se la, ducha. hasta la facultad de Ya, pero es que vas a medicina... trabajar ya. Pero Hay no gente que solo no eso, le gusta eso. no solo eso, porque por supuesto, pero vas a Gijón y te pones en un carril bici, por cada bicicleta que pasa pasan 50 coches, que es mentira. Que Ya no, sé hombre, que no que se no. debe decir Y eso eso y que me van a es hacer... menos- Y Es luego, por ejemplo, la mentira. gran inversión del carril Es bici. es un engaño. La gran inversión del carril bici en Gijón, ves carriles bici que costaron una verdadera millonada que van a polígonos industriales donde solo van trabajadores en su vehículo de movilidad que no privada. se O sea, hace. es absurdo, tanto la inversión como la Ahora, infraestructura y limitar además el tráfico ¿Qué de te hace? vehículos. ¿Qué te hacen? Te ponen las imágenes de Holanda o de China. Bueno, pero son otros países que tienen otras tradiciones donde lo Tradiciones. normal es Una que la... orografía. y Las orografías. personas que van en que son silla de ruedas planos. eléctricas, Toda la ¿dónde tienen que gente, ir? toda la gente que va a Londres, Bueno, lo pero primero aquí- que llama la Porque van a toda atención es... leche. Pero, Pasan los 6 pero en kilómetros una por hora, bicicleta de estas, los motores estos eléctricos que te ponen Eléctricos, sí. y subes una cuesta ¿Y perfectamente las y zonas son baratas. peatonales? ¿Eh? ¿Y las zonas peatonales? Desde mi punto de vista no debería de haber vehículos ni No debería haber ninguno. Claro. Ninguno. Bueno, y aparte, Ninguno. Y las sillas las sillas para gente que no puede caminar Son con casos- motor, son casos pues van a toda específicos. leche y les importa una M la gente. No. Pero te llevan por delante sin ningún problema. Esto Estás guerrillera hoy, parece ¿eh? la codorniz Tienen esto, bocina. de A A Sumer. ver, sí. ¿es verdad o no es verdad? A mí ya casi me han llevado por Pero no delante, solamente es porque el son los patinete, amos de la son acera. esas que había que fracasaron porque eran difíciles de manejar, que son dos ruedas. Sí. Y Es es una, el es cuerpo una. Sagüel. el que tal. Creo que es una. Luego estaban, lo que decía Ana, esas que eran para... No sé. para A mí esas me para- gustan para mucho, la minusválidos, rueda que única. eran Sí, pero a mí tipo- las que eran ruedas tipo- me que eran gustan. tipo motos. Esas las hay, ¿eh? Las hay. Y esos, a por eso se ejemplo... refiere a la que te ponías de Es pie. Segway, me parece. No, pero no es la que no dice la misma. Dice una No, que, es, no, hay que tiene distintos dos ruedas, niveles, que es sí, como una sí, caja, sí. y que A ver, tiene a ver, una a ver, barandilla. dejemos de discutir sobre los pero modelos. A ver, que, orden. muchas de esas cosas que duda cabe, la sociedad va por delante del derecho. Tú vas al El Corte derecho Inglés, está lleno va de- detrás. Y cuando, y siempre lo digo, el Pero derecho, lo gracioso- cuando la autoridad, cuando no lo entiende o se le escapa, ¿qué hace? Prohibir. Prohibir o limitar. No. ¿eh? ¿Qué hace? Por un impuesto. Bueno, eso aparte. El caso, esas famosas sillas o motos que había Hay mucho, en Benidorm era la atracción. Sí. ¿Por qué? Porque venían los ingleses y las alquilaban y hacían auténticas carreras por los paseos de Benidorm. No, se prohibió. Tiene que ser mayor de no sé cuántos años o tener una deficiencia al andar. Si no, no las puedes ni alquilar ni tener. Gracioso es que el Ayuntamiento de Oviedo pone monopatines a nuestra disposición para usarlos. Sí. O sea que por un lado te lo ponen y luego te ponen los radares. Los radares, O sea, sí, No, y luego más y aparte, mejor. yo ya he visto a chicos en zonas de copas que los cogen de noche
y se van por la zona del Antiguo con los patinetes, hasta que tengamos cualquier día el titular. A mí los patinetes, esos que son de alquiler y los dejas en cualquier sitio y se recargan, hay un tinglado además, claro, como siempre de Estados Unidos, que empezaron antes, que hay gente que vive de recoger los patinetes, porque tú llegas a un sitio, lo abandonas y lo dejas. Entonces los recuperas y lo llevas a la carga y la empresa te paga por hacer eso. Y hay gente que vive de eso, de recuperar patinetes y ponerlos en el enchufe. Claro, eso es negocio. A mí eso me parece excelente. Aquí se intentó en Madrid y se lo cargaron rápidamente. Bueno, ¿cuánto tardaron en desaparecer los patinetes? Bueno, sí, yo creo que es bastante fácil de controlar. En Madrid tenías con un aparecieron, en Sevilla aparecieron en el río. Se los cargó el ayuntamiento. Y en Sevilla aparecieron en el río, me parece. Son los políticos los que están siempre hombre, si pegan berros, pero también te pueden... En Madrid tenías un montón de bicicletas tiradas por todos lados. Claro. Es un servicio que le haces a la empresa y te lo pagan. De todos modos, el modelo también va a haber modelos de movilidad nuevos, como por ejemplo el coche compartido. Tú coges un coche eléctrico, lo llevas y... Eso, por ejemplo, en Madrid se usa mucho. Que les fastidia a estos izquierdas es el coche sin conductor, que está ahí. No, está ahí, está circulando ya. En Arizona hay 500 por ahí circulando. Eso nos va a dar mucho trabajo. No, está ahí. Está ahí. Pero bueno, es como siempre, los avances tienen que cargarse lo que hay antes, como la energía nuclear, que ya sé que no se puede decir. Lleváis 60 años intentándolo, pero como hay otros intereses, a ver quién mete reactores. No, imposible, pero vamos, evidentemente la energía nuclear supera a las otras energías. Pero bueno, me caigo porque esto sí que es eso que pecado mortal. Los vehículos sin conductor, los famosos Teslas, ya el análisis jurídico que se hacía sobre ellos es de tipo ético-moral, en el sentido de que tú vas con él, no conduces, hay una persona mayor y un niño y un precipicio. Escapatoria. Tú no decides, decide la máquina. Y yo voy conduciendo, yo ya lo comenté veces, voy conduciendo, de pronto veo eso y a ver, ¿qué dice Kant? Kant dice el imperativo categórico, debo de atropellar a esto. Es una cosa que es 0,001 segundos y haces cualquier cosa, decides como la máquina, un acto ciego. Y te llevas por delante al anciano, al niño, o tú te estrellas. Bueno, la máquina decide según el programa que le hayan puesto. Tampoco. Sí, de hecho, el nivel Hombre, claro que sí. La máquina no piensa. Es un clásico de la ciencia ficción, estáis apelando a las tres leyes de la robótica de el coche, aparte de que cambió el mundo por la industria y tal, dio auténtica libertad, en el sentido de que con el coche tú puedes viajar y desplazarte donde esa es la cuestión. Y cuando quieras. Y cuando quieras. Esa es la cuestión. Y eso lo dio el coche. Y eso las ideologías totalitarias lo detestan. Hombre. Vamos a ver, cuento una anécdota sin decir nombres, pero bueno, tampoco los nombres. Hace 3 años vino aquí un catedrático que venía de por ahí, de Guatemala, no sé dónde, no digo contra Guatemala, con todos los respetos, pero digo que venía de un régimen de estos sandinistas o cosas de estas. Bueno, era más marxista que Marx. Y había estado en Barcelona también un tiempo. Bueno, vino para aquí a dar una conferencia y lo fueron a esperar al aeropuerto. Llegó este señor, se baja, y el amigo mío que lo iba a esperar iba con su coche, y dice, no, yo no me subo ahí. No, porque el coche es un ejemplo del capitalismo individualista, insolidario, y no se subía. Y dije, oye, estamos en Ranón, estamos a 50 kilómetros de Oviedo, el próximo autobús vendrá dentro de 7 horas. Y una pelea hasta que por fin lo cogió y lo metió dentro del coche y vinieron para Oviedo. O sea, ¿hasta qué punto la ideología la gente la perturba? Y aquel señor, que era catedrático de universidad, o sea, no era un indocumentado, pero peor que un indocumentado, era un alienado que odiaba la libertad al individuo. Bueno, al revés, era más libre que nadie, se supone, ¿no? Según sus teorías. Pues eso es lo que está funcionando todo esto. Al colectivero, hay que ir la palabra lo dice, al colectivero. Entonces en el colectivero se consideran muy seguros, ay, qué bien. Ya lo dice Daniel Lacalle, que el gobierno odia a los autónomos porque la propia palabra lo dice, autónomo. Sí, de acuerdo, sí, esa es la cuestión. Bueno, más cosas que tenemos que comentar. Yo voy a alquilar mañana un piso y me voy a meter dentro, no voy a pagar y no me sacan ni con una grúa, según las nuevas disposiciones del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Bueno, de Pedro Sánchez y de sus amigos. Claro, que esto no olvidemos que es un de pacto Pedro Sánchez y de sus amigos. Eso es socialcomunista. A ver, lo que está claro es que tenemos que distinguir 3 temas aquí, y que me corrija Francis si me equivoco. Por una parte estaría el pacto Podemos
PSOE, que les estuvieron apretando bien esta semana para paliar un poco, hacerle mimitos por el tema de la ley del solo el sí es sí, y luego tendríamos la modificación, sí, la de sola y borracha. Luego tendríamos la modificación de la ley de arrendamientos urbanos, que es lo que me parece verdaderamente grave, porque habla de zonas de mercado tensionado. O sea, ya no habla de los desahucios por hipotecarios ni de las familias monoparentales, hablan de zonas de mercado tensionadas, que creo que se refieren al tema de la gentrificación, que tanto les gusta. Entonces, van a definir es un palabra fuerte. Van a definir ellos las zonas y van a decir, oye, que tu propiedad no es tuya, es una expropiación en parte. Es propia, total, claro. Es una expropiación total. Bueno, no, porque yo cojo la propiedad total. Y a partir de ahora le voy a decir a mi marido que no paga. Claro que no pague. El siguiente paso, aparte de ralentizar o el desahucio, va a ser el marcar la renta, el precio. Claro. Entonces ya, pero a mí esto suena como cuando dicen vamos a subir los impuestos, pero solo a los ricos. A temblar, no subieron a todos. La carcajada de los ricos se oye en China, la carcajada de los ricos. Se dice, no, es para los fondos buitre, como si esos no tienen derecho, esas empresas vienen no tienen derecho, o particulares que tengan, al parecer, más de 10 pisos. Bueno, y si yo, en vez de invertir en bolsa, invertir sobre todo ahora en que la bolsa está tan volátil, para eso tal, me vienes y me es el modelo comunista, el modelo comunista o el modelo nazi. Al adversario de momento ya lo llamas buitre, para empezar, o rata. Y después ya como es un buitre, una rata, pues perdigorazo. Me tocó un pellizco en la lotería. Dice, bueno, en vez de invertirlo en la bolsa o adquirir no sé qué bien o plazas de la... No, ¿qué hago? Bueno, cojo 8 pisos, los compro, apartamentos y voy a vivir de sus alquileres. No, pues, si me marcan el precio y no puedo desahuciarlos, ¿qué hago? No alquilo. ¿Qué haces ahora? No alquilas. ¿Qué ocurre? Sube el precio. Sube el precio. ¿Qué es lo que ellos quieren? O paralizas el mercado inmobiliario, porque a corto plazo lo paralizas. Lo que dice Laura, sí que va a ser tensionado. Claro. ¿Por qué? Porque hay 1000 viviendas vacías. ¿Cuántas alquiladas? No, ninguna. O una. No, pero entonces te van a subir el IBI. El IBI sube muchísimo si no la alquilas. O sea, te hacen... Sí, pero al final la gente siempre encuentra la forma. O sea, siempre pues empadrona a alguien allí. Los pisos, para empezar, no van a construir, luego no los mantienes y después hay mercado negro. En el búnker estamos alquiler, que no nos saca. Estamos de prestado. A partir de ahora que no nos sacan todos los misiones. Nos atrincheramos aquí. O que nos coja la cuarentena y no podamos salir. 15 días. Cambiamos el búnker por Gran Hermano. Claro. Ahora tenemos, yo no veo víveres por ahí, o pocos víveres. Aquí tenemos. Con eso, ¿cuánto vivimos? 5. Lentejas con chorizo. Pasamos una fame. O sea que yo veo que esto está bastante desabastecido, poco previsto, en fin. Bueno, última cuestión si nos da tiempo, que no lo sé. El precio del petróleo se va a pique. Esto, bueno, son guerras, evidentemente, son guerras contra el monopolio de la OPEP. Bueno, Rusia, la que se puso en monta. Rusia, entonces la OPEP responde así. En principio, el ciudadano medio, bueno, si baja el petróleo mejor, ¿no? Más barato. Es lo que... ¿Nos llegará? Pero ya bajó algo, ya bajó algo. La pregunta es, ¿va a bajar la gasolina? Ya bajó algo. Hombre, a mí la pregunta me parece que... ese mercado es no a futuros, entonces esa bajada no corresponde a esto. Pero esta es una guerra antigua, Esa 3 es una meses. guerra No, antigua. me parece que lo grave de aquí, y lo siento, volvemos al primer tema, es que bajar tanto la demanda por el coronavirus, aquí vemos el primer impacto de la parte económica del coronavirus, y el aprovechamiento que ha hecho Rusia para presionar a Riad, bueno, a la PEP en general, para que solo para fastidiar a Estados Unidos por el precio del gas. O sea, estamos viendo una guerra económica de magnitudes históricas. Cae el fracking, cae el refinamiento de las arenas petrolíferas en Canadá. Estados Unidos ahora es autosuficiente. La Pemex por el cayó. fracking. Pero ahora a 30 euros no. Claro, no es rentable. Claro. No es rentable. ¿Quién lo puede hacer eso? Arabia. ¿Por qué? Porque tiene unas reservas no petroleras, tiene unas reservas de dinero que puede mantener la producción a pérdidas. No solo por eso, Francis. Mi pregunta, para sacar un barril. Mi pregunta es, ¿nos creemos que Arabia es un país independiente? ¿Nos creemos que esas famosas dinastías saudíes que están recién salidas del tebeo, porque no existieron nunca, las inventó Lores de Arabia y 4 más? ¿Nos creemos eso? ¿Nos creemos? ¿De qué? Las inventaron esas dinastías, no era nada. Pero eso es hasta que diga Estados Unidos. Una de las mayores... ¿Quién va a moverlos? ¿Tú crees que a las grandes petroleras se les escapó a Arabia de pronto y se hizo independiente? Y una de las mayores empresas Arabia del mundo con el que es... dedo y le sale un barril de
petróleo, por eso. entonces se puede permitir estar mucho tiempo porque para sacar un barril de petróleo le cuesta $3. No, porque mientras tiene que los reservas demás de dinero. ¿Dónde tiene esas reservas de petróleo. dinero? ¿Dónde las tiene? En los bancos de Estados Unidos. Claro, ahí está. Por eso, pero esos señores de que van así de plan tal, esos son eso unos es hasta actores. que Estados Unidos nada. diga hasta aquí. Bueno, en el 73 acuérdate que hubo ese pulso y no salió bien la historia. Usó Arabia, entre otras cosas, me avisan para que viene. hundir a Venezuela. Me avisan que vienen sobre nosotros. Hundir a Venezuela fue una de las causas. Me avisan que vienen. A ver, recuperar vamos a el hacer petróleo. nuestra coreografía de despedida, a ver si podemos volver mañana. En fin, como siempre, hay que ser optimistas. Así que, búnker o muerte, venceremos.